Mi marido me llamó por el altavoz, estoy finalizando el divorcio. Sus amigos se reían. Pregunté, ¿sí? ¿Linda se está riendo? Supongo que no sabe que pusiste el pago inicial de su apartamento en mi tarjeta. ¿La cual? Acabo de cancelar. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, sírvanse una taza de té caliente y pónganse cómodos. Me encantaría saber a qué hora del día están viendo este vídeo. Por favor, comenten M4 para la mañana, A4 para la tarde o E4 para la noche. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Estaba sentada en mi oficina en Brenda's Reno and Design, mirando un plano que simplemente no me cuadraba. Las líneas estructurales eran sólidas, pero el flujo no funcionaba. Se parecía mucho a mi vida últimamente. Sólida por fuera, pero completamente desarticulada por dentro. El sol de la tarde se colaba por las persianas, proyectando sombras largas y afiladas sobre mi escritorio de caoba. Había silencio, el tipo de silencio por el que pagas después de 30 años de duro trabajo en el negocio de la construcción y el diseño. Entonces mi teléfono rompió la paz. Era una solicitud de videollamada de Gary, mi marido. Mi estómago dio ese pequeño vuelco que llevaba meses dando. Él nunca hacía videollamadas. Gary era un hombre de mensajes de texto y gruñidos, especialmente desde que dejó de trabajar en bienes raíces hace 2 años. Toqué el botón verde, esperando ver su cara, quizás preguntando dónde estaba su chaqueta de traje gris, o exigiendo saber por qué la nevera no estaba llena de su cerveza artesanal favorita. En cambio, me recibió un borrón caótico de luces de neón y el rugido ensordecedor de un bar deportivo. La cámara no lo enfocaba directamente. Estaba apoyada contra una jarra de cerveza, inclinada hacia arriba. Podía ver su barbilla enrojecida y el ventilador del techo girando perezosamente arriba, pero podía oírlo perfectamente. Contestó. De verdad que contestó, la voz de Gary era fuerte, arrastrada y teñida de una arrogancia que hacía que se me erizara la piel. Oye, Brenda, ¿estás ahí? Tengo a los chicos aquí. ¿Y a Linda? Linda, mi mejor amiga durante 20 años. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Estoy aquí, Gary, dije, con voz firme. No grité. No pregunté dónde estaba. Simplemente observé. La cámara se movió. Vi las caras de sus viejos compañeros de bebida, Mike, Steve, tipos que no habían tenido un trabajo estable desde la administración Bush. Y luego, inclinándose hacia el encuadre con una risita y los ojos vidriosos, estaba Linda. Saludó con la mano, sus dedos revoloteando como si saludara a un fan, no a la mujer sobre cuyo marido estaba actualmente apoyada. Estamos celebrando, Brenda, gritó Gary por encima de la gramola. Estamos celebrando la libertad. ¿Libertad?, pregunté, reclinándome en mi silla de cuero. Sentí que un frío se apoderaba de mí, una capa protectora de hielo. Así es. Estoy en la oficina del abogado. Bueno, acabamos de estar allí, Gary se rió, chocando su vaso contra el de Linda. Le dije que lo redactara. Estoy finalizando el divorcio. Nena, he terminado. Estoy harto de las quejas. Estoy harto de que controles el dinero. Necesito una mujer que sepa divertirse. Una mujer que no me trate como a un empleado. La mesa estalló en risas. Linda se tapó la boca, fingiendo sorpresa, pero sus ojos bailaban con malicia. Oh, Gary, para allá, ronroneó, pero no se apartó. Se inclinó más cerca. Hablo en serio, le gritó Gary al teléfono, dirigiéndose a mí como si fuera un alborotador entre la multitud. Me llevo la mitad, Brenda. La mitad de la empresa, la mitad de la casa, la mitad de la jubilación. Y voy a gastarlo en una vida que no huela a serrín y pintura vieja. Así que, considera esto como tu aviso. Estás despedida de ser mi esposa. La risa se hizo más fuerte. Era un sonido feo. Un sonido que despojaba 25 años de matrimonio. De mí pagando sus deudas. De mí sosteniendo su mano cuando su madre murió. De mí construyendo una vida para que él pudiera pararse encima de ella y escupirme. Pensó que lloraría. Pensó que suplicaría. Pensó que estaba viendo a una mujer desmoronarse.
Pero no sabía con quién estaba tratando. No sabía que mientras él bebía cerveza barata y se las daba de importante, yo había estado ocupada. No sabía nada del contable forense que había contratado hacía 3 semanas. No sabía nada de las notificaciones que iluminaban mi correo electrónico en ese momento. Respiré hondo y lentamente. El plano sobre mi escritorio de repente tuvo sentido. Sabía exactamente dónde había que derribar el muro. Gary, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó el ruido del bar como un cortador de diamantes. Antes de que celebres demasiado y antes de que firmes nada, hice una pausa. La sonrisa en su rostro vaciló una fracción. La risa en la mesa se apagó, sintiendo el cambio en el aire. ¿Qué? Se burló. ¿Vas a suplicarme que me quede? No, dije. Solo tengo una pregunta. Gracias por ver hasta aquí. Tengo curiosidad. ¿Desde dónde sintonizan hoy? Hágamelo saber en los comentarios. Rebobinemos. Para entender por qué no derramé ni una lágrima durante esa llamada, tienen que entender la lenta y agonizante muerte de mi matrimonio. No sucedió de la noche a la mañana. Sucedió en momentos. Pequeños cortes que finalmente me desangraron. Comenzó hace unos 6 meses. Era un martes por la mañana. La cocina estaba llena del olor a café recién hecho y del frío húmedo de un otoño en Chicago. Estaba en la isla de la cocina revisando un contrato para la remodelación de una cocina en Evanston. Gary entró arrastrando los pies alrededor de las 10 en punto, rascándose el estómago, vistiendo unos pantalones de chándal que habían visto días mejores. Buenos días, dije, tratando de mantener un tono ligero. ¿Hay café? Él gruñó, sirviéndose una taza sin mirarme. No hay crema, murmuró. La puse en la lista, dije. Luego decidí intentarlo de nuevo. Metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño sobre de color crema. Dentro había entradas para un espectáculo de jazz en el centro para el viernes por la noche. Solíamos amar el jazz. Oye, estaba pensando que el viernes es nuestro 25º aniversario. Nos conseguí entradas para el Blue Note, y una cena en ese restaurante italiano que te gusta antes. Solo nosotros. Sin teléfonos. Sin hablar del negocio. Gary dejó de remover su café. Miró el sobre en mi mano como si fuera una citación judicial. Caminó hacia el refrigerador de acero inoxidable donde colgaba nuestro calendario familiar. Estaba codificado por colores. Mi horario de trabajo en azul, las facturas en verde, los eventos sociales en rojo. Cogió un grueso rotulador rojo permanente. Lo destapó con los dientes. Luego, con un chirrido que hizo que me rechinaran los dientes, dibujó una enorme y agresiva X sobre el viernes. No planees nada bonito, dijo, sin siquiera darse la vuelta. Estoy ocupado. Me quedé sentada allí, con el sobre pesado en la mano. ¿Ocupado, Gary? No has trabajado en 2 años. ¿Ocupado con qué? Se giró, sus ojos fríos. Cosas, Brenda. Tengo cosas. Necesito espacio. Necesito encontrarme a mí mismo. Siempre estás planeando, siempre organizando. Es sofocante. Sin contacto visual. Sin sonrisa. Solo el arañazo de un rotulador y el golpe de la puerta de la nevera. Estoy tratando de celebrarnos a nosotros, dije, mi voz temblando ligeramente. ¿25 años, Gary? ¿25 años de qué? Replicó. ¿De ti trabajando? ¿De ti siendo la gran jefa? ¿Crees que porque traes el sueldo, eres dueña de mi tiempo? No soy uno de tus contratistas, Brenda. No puedes simplemente programarme. Pasó a mi lado, cogiendo un bagel al salir. No te pongas necesitada. Es patético. Si hubiera sabido que el desayuno iba a ser así, me habría quedado en la cama. Lo vi irse. La cocina de repente se sintió enorme y vacía. Miré el calendario. Esa X roja parecía menos un cambio de horario y más un objetivo. Yo no vengo de la nada. Mi padre era carpintero, un hombre que olía a virutas de pino y a sudor honesto. Él me enseñó que si quieres algo construido, lo construyes tú misma.
Construí mi empresa desde una camioneta oxidada y una caja de herramientas. Construí esta casa. Construí nuestra vida. Cargué con Gary cuando el mercado inmobiliario se desplomó en 2008. Cargué con él cuando se deprimió. Cargué con él cuando decidió que era demasiado mayor para hacer ventas de nivel inicial de nuevo. Lo había estado cargando durante tanto tiempo que olvidé lo que se sentía al estar erguida. Esa mañana, mirando la nevera, algo hizo clic. Todavía no era ira. Era claridad. No quería celebrarnos a nosotros porque en su mente no había un nosotros. Solo estaba yo, la cuenta bancaria, y él, la víctima de mi éxito. Puse las entradas en la trituradora junto a la despensa. El sonido del papel rasgándose fue la única música que tuvimos ese aniversario. Más tarde ese día, vi una notificación en nuestra cuenta conjunta. Un cargo de una floristería, $150. Supuse, estúpidamente, que tal vez se había sentido mal. Tal vez me había comprado flores para disculparse por lo de la mañana. Conduje a casa esa tarde con una chispa de esperanza. Entré esperando un jarrón de rosas en la isla. Nada. Gary, llamé. En el estudio, gritó de vuelta. Estaba viendo fútbol. No había flores. ¿Compraste algo hoy?, pregunté, de pie en el umbral. Solo gasolina, dijo, sin apartar la vista del televisor. ¿Por qué?, controlándome de nuevo. Dios, estás obsesionada con el dinero. Subí a nuestro dormitorio. Estaba vacío de flores. Revisé la habitación de invitados. Nada. El cargo era real. Las flores eran reales. Simplemente no eran para mí. Esa fue la primera grieta en los cimientos. Pero como todo buen constructor sabe, para cuando ves la grieta, el daño estructural ya está hecho. Una semana después del desastre del aniversario, decidí probar un enfoque diferente. Quizás la presión de una cita nocturna era demasiado. Los hombres pueden ser raros con las expectativas, o eso me dije a mí misma. Decidí cocinar. A Gary le encantaba mi estofado de ternera, cocinado a fuego lento durante 8 horas con zanahorias, patatas y una reducción de vino tinto. Era comida reconfortante. Era seguro. Salí de la oficina temprano, algo que nunca hago. Paré en la carnicería, elegí un corte de primera y pasé la tarde en la cocina. Quería que la casa oliera a hogar cuando él entrara. Quería recordarle que no solo era la jefa. Era su esposa. Puse la mesa. Velas, pero no demasiado románticas. Simplemente agradable. Abrí una botella del Cabernet que le gustaba. Las 6 en punto llegaron y pasaron. Las 7 en punto, el estofado estaba listo, esperando en el horno tibio. A las 8 en punto le envié un mensaje de texto. La cena está lista. ¿Todo bien? Sin respuesta. A las 8:45, la puerta del garaje finalmente retumbó al abrirse. Sentí una ola de alivio que me invadió, seguida rápidamente por la ansiedad de que Gary entraría por esa puerta. ¿El hombre con el que me casé o el extraño que dibujaba X en mi calendario? Entró, arrojando sus llaves sobre el mostrador. No me miró. No miró la mesa. Hola, dije, dando un paso adelante. Hice estofado. Se detuvo, olfateando el aire. Por un segundo, vi un destello de hambre, quizás incluso de nostalgia. Pero luego su rostro se endureció. Miró la mesa puesta, el vino, las velas. No tengo hambre, dijo secamente. No has comido, dije. Hice tu favorito. Ha estado cocinándose todo el día, Gary. Comí una hamburguesa con Mike. ¿Mintió? Sabía que mentía porque el olor que emanaba de él no era de grasa ni de cebollas. Era perfume, un aroma floral empalagosamente dulce que se me atascaba en la garganta. Y debajo de eso, el agudo olor a ginebra. Hueles como si hubieras estado en un bar, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Se giró sobre sus talones, su rostro contorsionado por una ira repentina. Ahí vamos. La Inquisición. ¿No puede un hombre tomar una copa con sus amigos sin ser sometido al tercer grado? Me estás asfixiando, Brenda.
Eres como una carcelera. Soy tu esposa, dije, sintiendo que las lágrimas me picaban en los ojos. Te preparé la cena. Estoy tratando de conectar contigo. Eso no es conexión, gritó, señalando el estofado como si fuera un arma. Eso es presión. Eso es manipulación. Haces esta cosa amable para poder echármelo en cara después. Oh, mírenme, Santa Brenda, cocinando la cena mientras Gary está fuera viviendo la vida. Te veo venir. Mi corazón martilleaba en mi pecho. ¿Manipulación, Gary? Solo quería que comiéramos juntos. ¿Quieres control? Se burló. Controlas la empresa. Controlas la casa. ¿Quieres controlar lo que como y cuándo lo como? Pues no tengo hambre. Guárdalo en un tupperware o tíralo. No me importa. Pasó furioso a mi lado hacia las escaleras. Al pasar, el olor de ese perfume me golpeó de nuevo. Era distintivo, lila y almizcle. Barato pero potente. ¿Con quién estabas?, le pregunté a su espalda en retirada. Se detuvo en el segundo escalón. No se dio la vuelta. Estaba con gente que me aprecia. Gente que no me trata como una decepción. No te trato como una decepción, susurré, pero la puerta del dormitorio principal se cerró de un portazo arriba, haciendo vibrar el suelo. Me quedé allí, en el silencio de mi cocina. El estofado seguía caliente en el horno. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Me sentí pequeña. Me sentí invisible. Esto es lo que llaman gaslighting. Ahora conozco el término. En ese entonces, solo pensaba que me estaba volviendo loca. Hizo que mi amabilidad pareciera agresión. Hizo que pedir un respeto básico pareciera una exigencia de control total. Tergiversó la realidad hasta que no estuve segura de si el suelo bajo mis pies era sólido. Apagué las velas. No guardé la comida. Cogí todo el estofado, la olla pesada en mis manos, y caminé hacia el cubo de la basura. Lo raspé todo dentro. La carne, las verduras, la salsa. 8 horas de esfuerzo desaparecidas en 10 segundos. Me di cuenta entonces de que no estaba cocinando para mi marido. Estaba cocinando para un fantasma. El hombre de arriba, el que olía a ginebra y lilas baratas, no era el hombre al que prometí amar y cuidar. Esa noche, dormí en la habitación de invitados. Él no vino a buscarme. Al día siguiente, necesitaba hablar con alguien. Sentía que me estaba ahogando en mi propia casa y necesitaba un salvavidas. Naturalmente, llamé a Linda. Linda y yo habíamos sido amigas desde que nuestros hijos iban juntos al jardín de infancia. Nos unimos en las reuniones de la asociación de padres y quejándonos de la fila para recoger a los niños. Ella era la divertida, la alocada. Llevaba divorciada 5 años de un tipo llamado Dave, un hombre dulce que trabajaba en seguros. Linda siempre decía que Dave era aburrido y carecía de ambición. Pero mirando hacia atrás, creo que a Dave simplemente le faltaba una cuenta bancaria ilimitada. Nos encontramos en un pequeño bistró cerca de mi oficina. Yo parecía un desastre. Ojos hinchados, apenas maquillada. Linda se veía fantástica. Llevaba una blusa de seda nueva. Su pelo estaba recién peinado y parecía resplandecer. Oh, cariño, arrulló cuando me senté, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. Sus uñas estaban recién cuidadas, de un rojo brillante y agresivo. Te ves agotada. ¿Es el negocio? ¿Se ha vuelto a estancar la renovación de la Casa del Lago? Es Gary, dije, con la voz quebrada. Pedí un café solo. Necesitaba la cafeína para que mi cerebro siguiera funcionando. Es diferente, está enfadado. No vino a casa para nuestro aniversario. Anoche, se enfadó conmigo porque cociné la cena. Dice que soy controladora. Dice que lo estoy asfixiando. Linda suspiró, negando con la cabeza con simpatía. Oh, Brenda, los hombres pasan por estas fases, especialmente a su edad. Es la menopausia masculina. La crisis de la mediana edad sin el coche deportivo porque, bueno, ya sabes. Porque no puede permitírselo, terminé por ella. Exacto, dijo Linda, tomando un sorbo de sus Chardonnay.
Eran las 11 de la mañana. Mira, Brenda, voy a ser honesta contigo porque te quiero. ¿Eres intensa? Parpadeé. Disculpa. Eres una mujer de armas tomar, dijo rápidamente, sonriendo. Por eso te queremos. Pero para un hombre como Gary, que se siente un poco emasculado en este momento, es difícil. Diriges la empresa, pagas las facturas, tomas las decisiones. Probablemente se siente como un invitado en su propia vida. Quizás tenga razón. Quizás lo estás asfixiando un poco. Se sintió como una bofetada. Mi mejor amiga estaba de acuerdo con él. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, pregunté, sintiéndome desesperada. ¿Dejar de trabajar? ¿Dejar que nos arruinemos? No, tonta, se rió Linda. Simplemente afloja la correa. Dale espacio. Deja de preguntar dónde está cada segundo. Deja de rastrear los extractos de la tarjeta de crédito. Déjale tener sus secretos. Déjale sentirse un hombre de nuevo. Si sale hasta tarde, déjale salir hasta tarde. Si gasta un poco de dinero, déjale gastarlo. Puedes permitírtelo. Brenda, eres rica. Estoy cómoda porque trabajo 80 horas a la semana, la corregí. Exactamente, sonrió Linda. Así que déjale disfrutar un poco de los frutos de tu trabajo. Podría salvar tu matrimonio. Deja de ser la jefa en casa. Sé la esposa divertida. Se reclinó, removiendo su vino. Un aroma flotó sobre la mesa. Lila y almizcle. Me quedé helada. Mi nariz se crispó. Era débil, mezclado con el olor a café y a las patatas fritas con ajo del bistró, pero estaba allí. El mismo olor exacto que había estado en la chaqueta de Gary la noche anterior. Ese perfume, dije, mi corazón comenzando a acelerarse. Es encantador. ¿Es nuevo? La sonrisa de Linda no vaciló, pero sus ojos hicieron un rápido, casi imperceptible, desvío hacia un lado. Oh, esto. Sí, solo algo que compré en el centro comercial. Un capricho barato. Ya me conoces. Te queda bien, dije, mi mente dando vueltas. Gracias. Miró su reloj. Uy. Tengo que irme. Tengo una cosa. Una visita. Quizás vuelva al juego de los bienes raíces. Se levantó, dejó un billete de 20 en la mesa y me abrazó. Escúchame, Brenda. Retrocede. Deja que Gary respire. Deja de revisar las cuentas. Confía en mí en esto. La vi alejarse. Caminaba con brío. Deja de revisar las cuentas. Ese fue su consejo. La mujer que decía ser mi mejor amiga me dijo que hiciera la vista gorda a los gastos de mi marido y a su ausencia. Y olía exactamente como los amigos con los que Gary había estado bebiendo. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. El café se enfrió. Me di cuenta entonces de que no solo estaba luchando por mi matrimonio. Estaba cayendo en una trampa. Y mi mejor amiga no me estaba tendiendo un salvavidas. Estaba ayudando a cavar el hoyo. Confiar en ti, susurré a la silla vacía. Ni en el infierno. En lugar de volver a la oficina, conduje directamente a la firma de mi contable. Si Linda quería que dejara de mirar los números, esa era la mayor señal del mundo de que necesitaba mirar más de cerca que nunca. Mi contable, Esteve, es un buen hombre. Es el tipo de persona que usa tirantes sin ironía y se emociona con las lagunas fiscales. Cuando entré en su oficina sin cita, el color se le fue del rostro. Brenda, se levantó, esparciendo papeles. ¿Está todo bien? ¿Hacienda? No lo sé, Esteve. Dímelo tú, dije, sentándome. Quiero ver las cuentas personales, la cuenta corriente conjunta, los ahorros y la tarjeta de crédito suplementaria que le di a Gary hace 3 años. Esteve dudó. Se movió en su asiento, ajustándose las gafas. Brenda, ya sabes, normalmente envío los informes trimestrales a tu correo electrónico. Gary dijo que había estado revisándolos contigo en casa. Gary dijo eso, ¿verdad? Mi voz era tranquila,
Pero mi sangre hervía. Gary mintió. Muéstramelo ahora. Esteve tecleó rápidamente. Giró el monitor hacia mí. Era un baño de sangre. Soy una mujer de negocios. Sé leer un balance. Sé cómo es el flujo de caja. Lo que estaba viendo no era flujo de caja. Era una hemorragia. Empieza a explicar, dije, señalando una serie de retiradas. Bueno, dijo Esteve, sudando. Estas son retiradas de efectivo. Los límites de los cajeros automáticos se maximizaron casi todos los días durante los últimos 2 meses. 500 por aquí, 300 por allá. Suma unos $12.000 en efectivo. $12.000 en efectivo. Gary no tenía problemas de drogas. No jugaba. ¿A dónde iba el efectivo? ¿Y la tarjeta de crédito?, pregunté. Esteve hizo clic en otra pestaña. Aquí es donde se pone más pesado. Tenemos cargos del restaurante de carnes en Main Street 4 veces el mes pasado. Factura promedio, $300. Conocía ese restaurante. Era el lugar más caro de la ciudad. No había comido allí en un año. Gary estaba comiendo bien. Hoteles, leí en la pantalla. El Regency, el Oare Hilton. ¿Por qué se hospeda en hoteles en nuestra propia ciudad? Marcó esos como networking de negocios en las notas de gastos, dijo Esteve débilmente. No tiene un negocio, Esteve, espeté. Respiré hondo. Desplázate hacia abajo. ¿Qué es este cargo? Luxe Jewelry. Eso fue hace 2 semanas, dijo Esteve. $800. Supuse que era un regalo para ti. Para vuestro aniversario. Me toqué el cuello desnudo. No. Ningún regalo. Luego lo vi. Un cargo recurrente que hizo que se me revolviera el estómago. Legal Zoom y un anticipo para Henderson and Associates. Esteve parecía confundido. Pensé que quizás estaban actualizando sus testamentos. Henderson es un abogado de divorcios, dije, la revelación golpeándome como un tren de carga. Gary está usando mi dinero, nuestro dinero, para pagar un anticipo a un abogado de divorcios. Me recliné en la silla. La habitación daba vueltas. No era solo una aventura. Era una estrategia de salida. Estaba financiando su partida con mi sueldo. Estaba comiendo filetes, durmiendo en hoteles, comprando joyas para otra persona y preparando un asalto legal, todo mientras vivía en mi casa y comía mi comida. Y mira esto, señalé un cargo de ayer. Está pendiente. Dream Home Realty. Escrow. Esteve entrecerró los ojos. Eso es un depósito. Generalmente para un alquiler o una reserva de un apartamento, $5.000. Se está mudando, susurré. Está montando una nueva vida. Brenda, yo. Debería haber señalado esto, tartamudeó Esteve. Gary me llamó el mes pasado, dijo que estaban diversificando activos, moviendo efectivo para una inversión sorpresa. Me dijo que no te molestara con las cosas pequeñas porque estabas estresada con el gran contrato del hospital. Te manipuló a ti también, dije. No estaba enfadada con Esteve. Gary era encantador cuando quería. Era un vendedor, después de todo. Simplemente no había vendido una casa en años. Estaba vendiendo mentiras. Imprímelo todo, dije. Cada página, cada recibo, cada comprobante de retirada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Esteve mientras la impresora comenzaba a zumbar. Voy a dejar de ser la víctima, dije. Necesito que abras una nueva cuenta. Un fideicomiso para el fondo universitario de mi sobrina. Quiero mover el límite legal máximo de activos líquidos a Eloy. Eso vaciará significativamente la cuenta conjunta, advirtió Esteve. Lo sé, dije. Deja suficiente para las facturas. Y deja la tarjeta de crédito de Gary activa por ahora. No quiero que se entere. Aún no. Salí de esa oficina con un fajo de papeles lo suficientemente grueso como para calzar una puerta. Los números no mentían. Gary me estaba robando.
Me estaba engañando. Y a juzgar por el momento de las joyas y los hoteles, no estaba solo. El olor a lila y almizcle volvió a mí. ¿Linda? Linda necesitaba dinero. A Linda le gustaba el filete. Linda acababa de decirme que dejara de revisar las cuentas. Me subí a mi coche y agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No era solo una traición. Era una conspiración. Mi marido y mi mejor amiga estaban canibalizando mi vida. De acuerdo, dije al coche vacío. ¿Quieren una guerra? Acaban de declarársela a la mujer equivocada. Los siguientes días fueron una clase magistral de actuación. Fui a trabajar. Volví a casa. Hice cenas sencillas. Le pregunté a Gary cómo le había ido el día. Lo observé mentirme en la cara. Oh, solo trabajando en algunas pistas, decía, desplazándose por su teléfono. Podría tener un comprador para ese dúplex en la cuarta. No había comprador. No había dúplex. Le estaba enviando mensajes de texto a ella. Lo sabía. Empecé a rastrear su kilometraje. Revisaba el odómetro de su camioneta cuando estaba en la ducha. Estaba haciendo 50 millas al día. Suficiente para conducir hasta el pueblo de al lado donde nadie nos conocía. Suficiente para conducir hasta el complejo de apartamentos de Linda. El jueves por la noche, había tormenta. Una verdadera tormenta del medio oeste que sacudía las ventanas. Gary llegó a casa tarde de nuevo. Estaba empapado, temblando. Problemas con el coche, refunfuñó, sacudiendo su paraguas. Se me pinchó una rueda en la autopista. Tuve que cambiarla bajo la lluvia. Le miré las manos. Limpias. Ni una mota de grasa, ni una mancha de polvo de frenos. No cambias una rueda bajo la lluvia sin parecer que has estado en una guerra. Qué terrible, dije, dándole una toalla. Ve a ducharte. Te prepararé un té. Sí, gracias, murmuró, subiendo corriendo las escaleras. Tan pronto como oí correr el agua, cogí mis llaves. Salí corriendo bajo la lluvia hacia la entrada donde estaba aparcada su camioneta. Necesitaba ver. Abrí la puerta del pasajero. El interior olía débilmente a perro mojado y a ese perfume. ¿Lila? Estaba incrustado en la tela. Encendí la linterna de mi teléfono. Miré las alfombrillas. Huellas de barro. Pequeñas. De una bota de mujer, quizás una talla 7. Yo uso una 9. Iluminé la grieta entre el asiento y la consola central. Es donde siempre caen las cosas. Monedas sueltas. Patatas fritas. Secretos. Algo brilló. Metí la mano, mis dedos hurgando en la tapicería. Sentí algo frío y afilado. Lo saqué. Era un pendiente. Un único pendiente de perla con una distintiva montura de oro retorcido. Se me cortó la respiración. No solo lo reconocí. Lo había comprado yo. El año pasado, para el 49º cumpleaños de Linda, había ido a un joyero a medida. Quería regalarle algo especial. Para mi hermana de otra madre, había leído la tarjeta. Recordaba a Linda poniendo celos, chillando de alegría, abrazándome. Nunca me los quitaré, había prometido. Bueno, uno de ellos estaba quitado ahora. En la camioneta de mi marido. Me senté allí, en el asiento del pasajero, la lluvia tamborileando en el techo como disparos. El pendiente se sentía pesado en mi palma. Era el último clavo en el ataúd. Ya no había más, quizás. Ya no había más coincidencia. Gary no solo me estaba engañando. Me estaba engañando con la única persona en la que confiaba. La única persona que conocía todos mis secretos, todas mis inseguridades. Probablemente se estaban riendo de mí en ese momento, discutiendo lo controladora que era mientras gastaban mi dinero y llevaban mis regalos. Apreté el pendiente con la fuerza suficiente para hacerme daño. Podría haber subido corriendo en ese mismo instante. Podría haberle tirado el pendiente a la cara. Podría haber gritado hasta que las ventanas se hicieran añicos. Pero recordé el anticipo del abogado en el extracto bancario.
Recordé el consejo que había leído en Internet sobre divorcios de alto conflicto. Si lo confrontaba ahora, lo negaría. Ocultaría los activos. Advertiría a Linda. Se cerrarían en banda. No, necesitaba ser más inteligente. Necesitaba ser más fría. Guardé el pendiente en mi bolsillo. Limpié el barro de la alfombrilla con un pañuelo de mi bolsillo para cubrir mis huellas. Cerré la puerta de la camioneta suavemente. Volví a entrar en la casa, empapada. Gary bajaba las escaleras, seco, con una camiseta limpia. ¿Qué hacías fuera?, preguntó, con sospecha. Revisando los canalones, mentí sin problemas. Pensé que se estaban desbordando. Estás obsesionada con el mantenimiento de la casa, puso los ojos en blanco. ¿Dónde está mi té? Enseguida, dije. Fui a la cocina y le preparé el té. Lo observé beberlo. Lo observé enviar mensajes de texto con su teléfono, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Disfrútalo, Gary, pensé. Disfruta del té. Disfruta de los mensajes secretos. Disfruta de la ilusión de que tú eres el que tiene el control. Porque acabo de encontrar el arma del crimen y estoy a punto de enterrarte con ella. Esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando. Necesitaba ayuda profesional. No podía hacer esto sola. Necesitaba un tiburón. A la mañana siguiente, no fui a la oficina. Conduje a la ciudad, a un edificio que parecía hecho de piedra gris e intimidación. Era la oficina de Arthur Henderson. Sí, el mismo Henderson al que Gary le había pagado un anticipo. Pero aquí está la cosa sobre Gary. Es vago. Pagó el anticipo en línea para asegurarse al abogado, pero en realidad aún no había firmado los papeles de conflicto de intereses. No había establecido el privilegio. Lo verifiqué con la firma a primera hora de la mañana. Gary era solo un nombre en su sistema de facturación, aún no era un cliente registrado. Así que entré. Necesito ver al señor Henderson, le dije a la recepcionista. Soy Brenda, la persona cuya tarjeta de crédito pagó un anticipo. 10 minutos después, estaba sentada frente a Arthur Henderson. Era un hombre mayor, pelo plateado, ojos de halcón. Miró el extracto bancario que deslicé sobre su escritorio. Su marido nos pagó con sus fondos conjuntos, dijo Henderson, su voz grave. Pero no ha venido a una consulta. Correcto, dije. Lo que significa que todavía no lo representa. Pero quiero contratarlo a usted, y como yo soy la que realmente pagó y estoy aquí. Henderson sonrió. Era una sonrisa de tiburón. Me gusta su estilo, Brenda. Técnicamente, hasta que se firmen las cartas de compromiso, él es solo una consulta prospectiva. Si firma conmigo ahora, tengo un conflicto de intereses para representarlo. No puedo representar a ambas partes. ¿Dónde firmo?, pregunté. Pasamos la siguiente hora elaborando una estrategia. Henderson escuchó todo. Las retiradas de efectivo, los cargos ocultos de la tarjeta de crédito, el pendiente. Esto es disipación de activos maritales, explicó Henderson. En Illinois, si un cónyuge gasta fondos maritales en una aventura o para fines no relacionados con el matrimonio mientras éste sufre una ruptura irreparable, tiene que devolverlo. Podemos deducir cada cena de filete, cada habitación de hotel y cada dólar gastado en su novia de su parte del acuerdo final. Quiero que se vaya de la casa, dije. Pero no se irá. Necesita una causa, dijo Henderson. ¿Es violento? Es verbalmente abusivo. Rompe cosas. Grita. Me manipula psicológicamente. Grábelo, dijo Henderson. Illinois es un estado de consentimiento de dos partes para el audio, así que tenga cuidado. Pero el vídeo en áreas comunes de su propia casa con fines de seguridad. Eso es diferente. Instale cámaras. Obtenga imágenes de sus arrebatos. Si la amenaza, solicitamos una orden de protección de emergencia que lo echa inmediatamente con el sheriff. Hecho, dije. Además, se inclinó Henderson. Necesita un investigador privado. Sabe de la aventura, pero necesita pruebas. Pruebas irrefutables, no solo un pendiente. Fotos, fechas, horas.
Si podemos probar que está cohabitando con ella o planeando usar su dinero para comprar una propiedad con ella, lo aplastamos en el tribunal. Deslizó una tarjeta de visita sobre el escritorio. Hank Miller, investigaciones privadas. Hank es caro, advirtió Henderson. Pero consigue la foto. Salí de la oficina del abogado y llamé a Hank inmediatamente. Nos encontramos en un restaurante de carretera. Hank se parecía exactamente a un detective de televisión. Chaqueta de cuero gastada, ojos cansados, bebiendo café solo. «¿Marido?», preguntó Hank antes de que me sentara. «Marido y mejor amiga», corregí. Hank arqueó una ceja. «¡Ay! Eso es el doblete. Deme los detalles». Le di todo. La matrícula de Gary. La dirección de Linda. Las horas en que Gary solía desaparecer. Necesito saber qué están planeando, dije. No es solo sexo. Están gastando dinero. Mucho dinero. Le pondré un rastreador a su coche, dijo Hank. Legal siempre que su nombre esté en el título. Lo está, dije. Yo pagué la camioneta. Entonces estamos bien. Deme 3 días. Le conseguiré un portafolio. Conduciendo a casa, sentí una extraña sensación. Por primera vez en meses, no tenía miedo. No estaba confundida. Tenía un equipo. Tenía un abogado que conocía la ley mejor que Gary conocía las marcas de cerveza. Tenía un detective que podía encontrar una aguja en un pajar. Y tenía algo que Gary no tenía, el elemento sorpresa. Paré en una tienda de electrónica de camino a casa. Compré 3 cámaras de niñera disfrazadas de cargadores USB y detectores de humo. Llegué a casa antes que Gary. Coloqué las cámaras en la cocina, la sala de estar y el pasillo. Las sincronicé con una aplicación oculta en mi teléfono. Cuando Gary entró esa noche, quitándose los zapatos de una patada y gritando que la casa estaba demasiado calurosa, lo observé en la pantalla de mi teléfono desde el lavadero. Sonríe, Gary, pensé. Estás en cámara oculta. 3 días después, Hank me llamó. Nos vemos en el restaurante. Querrá ver esto sentada. Mi estómago se anudó. Saber la verdad es una cosa. Verla impresa en brillantes fotos de 8x10 es otra. Me deslicé en el reservado frente a Hank. No perdió el tiempo en charlas triviales. Empujó un sobremanila sobre la mesa pegajosa. Es peor de lo que pensabas, dijo Hank en voz baja. Abrí el sobre. La primera foto era material estándar de aventuras. Gary y Linda entrando en un motel en las afueras de la ciudad. La mano de Gary estaba en la parte baja de su espalda. Linda se reía, echando la cabeza hacia atrás. Parecían felices. Eso dolió. Parecían una pareja enamorada, no 2 personas destruyendo una familia. Sigue mirando, dijo Hank. Las siguientes fotos fueron tomadas ayer. No estaban en un motel. Estaban en un lujoso complejo de apartamentos en el centro, las Lakeside Towers. Pasaron 2 horas allí con una agente inmobiliaria, narró Hank. Revisé las matrículas de la agente. Es de primera categoría. Vende propiedades a partir de $500,000. Había una foto de ellos de pie en un balcón, mirando la ciudad. Gary señalaba algo, pareciendo un rey inspeccionando su reino. Linda estaba apoyada en su hombro. Y aquí está el remate final, Hank golpeó la última foto. Estaba ampliada a través de la ventana de una cafetería a la que fueron después. Tenían papeles esparcidos sobre la mesa. Tengo un teleobjetivo, explicó Hank. Conseguí una foto del documento. Entrecerré los ojos ante la imagen granulada. Era una solicitud de financiación. Y justo ahí, bajo activos, había una lista, Brenda Reno and Design, participación del 50%, valor del patrimonio del hogar conyugal, $600,000, fondo de jubilación conjunto. Está listando tu empresa como garantía, susurré, mi mano temblando. Cree que ya posee la mitad. Está cantando victoria antes de tiempo, coincidió Hank. Pero mira al CEO solicitante. Mire. Linda Miller. Está poniendo su nombre en la solicitud de préstamo con él, dijo Hank.
No solo se están liando, Brenda. Están construyendo una cartera financiera basada en tu acuerdo de divorcio antes de que siquiera lo hayas presentado. ¿Pueden hacer eso?, pregunté. No legalmente, dijo Hank. Está falseando sus activos. No puede ignorar la mitad de tu empresa hasta que un juez se la otorgue, lo cual no ha sucedido. Esto es fraude. Técnicamente, fraude bancario si lo firma. Miré las fotos. La traición iba más allá del sexo. Esto era robo. Linda no solo estaba robándome a mi marido. Lo estaba ayudando a descuartizar el trabajo de mi vida como un pavo de acción de gracias. Estaban planeando su futuro en un ático pagado con mi sudor y mis lágrimas. Hay una cosa más, dijo Hank, dudando. Tengo audio. Usé un micrófono parabólico cuando estaban en el balcón. Ponlo, dije. Hank me puso un auricular en la oreja. Oí el viento, luego la voz de Gary. Clara como el día. No te preocupes, nena. La vieja bruja no tiene ni idea. Está tan desesperada por retenerme. Está cocinando estofados y comprando entradas. La mantendré entretenida hasta que el cheque de bonificación se liquide en su cuenta de la empresa el próximo mes. Entonces presento la demanda. Cogemos el dinero. Cogemos el pago. Y ella estará trabajando hasta los 80 para pagarme la pensión alimenticia. Luego la voz de Linda. Dios, eres listo. No puedo esperar a salir de mi cuchitril. Ella es tan aburrida. Gary, te mereces esto. ¿Nos merecemos esto? La vieja bruja, repetí, quitándome el auricular. Sentí que una calma fría se apoderaba de mí. Reemplazó el dolor. Reemplazó la ira. Era odio puro y destilado. ¿Estás bien?, preguntó Hank. Estoy mejor que bien, dije, volviendo a guardar las fotos en el sobre. Tengo todo lo que necesito. ¿Cuál es el plan?, preguntó Hank. Quiere esperar el cheque de bonificación. Quiere actuar como si yo fuera la tonta. Bien, le dejaré pensar que está ganando. Me levanté. Voy a dejar que camine directamente hacia el acantilado que acaba de construir. Le pagué a Hank en efectivo. Conduje a casa con el sobre en el asiento del pasajero. Miraba la carretera, pero todo lo que podía ver era la cara de Gary en esa foto, mirando el apartamento que creía que estaba comprando con mi dinero. ¿Quieres una actuación, Gary?, pensé. Te daré la actuación de tu vida. Entré en la casa. Gary estaba en el sofá. Hola, gruñó. Hola, cariño, dije, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Estaba pensando. Quizás tengas razón. He sido demasiado controladora con el dinero. Tal vez deberíamos hablar de darte más acceso para tus inversiones. Gary se incorporó, sus ojos iluminándose con codicia. De verdad. De verdad, mentí. Hablemos de ello durante la cena. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar a que cayera en ella. La parte más difícil de la guerra no es la lucha. Es la espera. Es sentarse frente al enemigo en la mesa de la cena, pasarle la sal y preguntarle por su día mientras sabes que está tramando tu destrucción. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una actriz ganadora de un premio de la Academia. Mi escenario era mi cocina. Mi público era un marido infiel que se creía un genio. Después de encontrar el audio de Gary y Linda conspirando para vivir de mi pensión alimenticia, algo dentro de mí cambió. El dolor se fue. La confusión se fue. Todo lo que quedaba era una precisión fría y calculadora. Miraba a Gary y no veía al hombre que amé durante 25 años. Veía un parásito. Y con los parásitos no se negocia, se los extermina. Comencé la campaña de ablandamiento un martes. Llegué a casa con una botella de whisky caro, del tipo que a Gary le encantaba pero que yo normalmente me negaba a comprar porque costaba tanto como la cuota de un coche. ¿Qué es esto?, preguntó Gary, mirando la botella con avidez. Estaba tumbado en el sofá, enviando mensajes de texto. Probablemente a Linda. Una ofrenda de paz, dije, dejándola sobre la mesa. He estado pensando en lo que dijiste, Gary. Sobre sentirte asfixiado.
Sobre que yo controlo el dinero. Se incorporó, dejando el teléfono. Y creo que tienes razón, mentí. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Pero forcé una sonrisa. He estado tan centrada en el negocio, en construir nuestra jubilación, que olvidé dejarte liderar. Sé que tienes grandes ideas, Gary. Sé que tienes visión. Su pecho se hinchó. Era patético lo fácil que era de manipular. Solo tenías que alimentar su ego. Bueno, llevo años diciendo eso, Brenda. Tengo muchos tratos potenciales en camino. Los bienes raíces se están recuperando. Exactamente, dije. Y necesitas capital para hacer esos tratos. No puedes estar pidiéndome permiso cada vez que necesitas llevar a un cliente a cenar o dar un depósito. Metí la mano en mi bolso y saqué un elegante sobre negro. Hablé con el banco. Autorice una tarjeta secundaria en mi línea de crédito principal de la empresa. Tiene un límite de $50,000. Es para oportunidades de inversión. Se la entregué. Gary miró la tarjeta como si fuera el santo grial. Sus manos temblaban ligeramente. No estaba viendo una tarjeta de crédito. Estaba viendo el depósito del apartamento. Estaba viendo fines de semana fuera con Linda. Estaba viendo la libertad para dejarme. Brenda, esto es un gran paso, dijo, tratando de sonar solemne, pero una sonrisa de suficiencia se dibujaba en la comisura de sus labios. Aprecio que finalmente confíes en mí. Confío en ti, dije. Confío en que te ahorcarás con la soga que acabo de darte. Pero Gary, hay una condición. Es una cuenta nueva, así que la protección contra fraudes es alta. Si haces una compra grande, como de más de unos pocos miles de dólares, solo avísame para que pueda autorizarla con la aplicación del banco. De lo contrario, podría ser rechazada. Claro, agitó la mano con desdén. No me voy a volver loco. Solo gastos de negocios. ¿Correcto? Negocios, acepté. Esa noche, lo oí en el garaje haciendo una llamada. Revisé la transmisión de audio de la cámara oculta que había instalado cerca del banco de herramientas. Nena, no lo creerás, susurró Gary. La vieja vaca acaba de darme una línea de crédito de 50,000. Literalmente me dio el dinero para dejarla. Podemos dar el depósito para la Lakeside Tower la próxima semana. Sí, lo sé. No tiene ni idea. Es casi demasiado fácil. Lo observé en la pantalla de mi teléfono, paseando por el garaje, drogado por su propia arrogancia. Pensaba que me había engañado. Pensaba que era el depredador. Poco sabía él que esa tarjeta de crédito era el cebo y que acababa de morder el anzuelo. Mantuve la farsa durante otros 10 días. Cociné sus comidas favoritas. Dejé de preguntar a dónde iba por la noche. Cuando llegaba a casa oliendo a perfume de lilas, no me inmutaba. Solo le preguntaba si había cerrado el trato. Casi, decía con un guiño. Casi cerrado. Cada vez que me sonreía con esa mirada secreta y engreída, añadía otro cero mental al acuerdo que iba a extraer de él. Fue agotador. Fingir ser un felpudo cuando en realidad eres quien va a dar el portazo tiene un coste. Pero tenía mis sesiones con Henderson, mi abogado, para mantenerme cuerda. Estábamos construyendo una fortaleza de pruebas. Cada mensaje que le enviaba a Linda, cada dólar que gastaba con esa nueva tarjeta, que yo rastreaba en tiempo real. Cada mentira que decía, todo iba al archivo etiquetado como disipación de activos. Gary pensaba que estaba planeando un ataque sorpresa. No se daba cuenta de que estaba marchando con sus tropas directamente hacia una emboscada. Solo unos días más, le dije a mi reflejo en el espejo una mañana. Aguanta, Brenda. El final va a ser espectacular. Mientras Gary estaba ocupado comprando muebles de fantasía para su nido de amor con Linda, yo estaba ejecutando una maniobra financiera que habría enorgullecido a Wall Street. La clave para un divorcio de alto patrimonio no es solo quien se queda con la casa. Se trata de liquidez. El efectivo es el rey. Y en ese momento, Gary tenía acceso a nuestra cuenta corriente conjunta, que contenía unos $80,000, nuestro fondo de emergencia y efectivo operativo.
Si él presentaba el divorcio primero, un juez congelaría esos activos. O peor, Gary vaciaría la cuenta antes de presentar la demanda, alegando que era para deudas maritales o gastos de subsistencia, y yo tendría que luchar durante años para recuperarlo. No iba a permitir que eso sucediera. Me reuní con Steve, mi contable, y Henderson temprano un lunes por la mañana. El fideicomiso, dije. ¿Está listo? El fideicomiso familiar Brenda Miller está establecido, asintió Henderson. Es un fideicomiso irrevocable creado en beneficio de la educación y el bienestar futuro de tu sobrina. Planificación patrimonial perfectamente legal. Tú eres la fiduciaria. Bien, dije. Transfiere $75.000 de la cuenta corriente conjunta al fideicomiso hoy. Steve parecía nervioso. Brenda, eso deja la cuenta conjunta con 5.000. Gary se va a dar cuenta. Ese es el punto, dije. Quiero el dinero fuera de su alcance. Si pregunta, le diré que lo moví a un bono de alto rendimiento por motivos fiscales. Él no entiende de impuestos. ¿Se lo creerá? ¿Y la tarjeta de crédito que le diste?, preguntó Henderson. La del límite de 50.000. Sonreí. Esa es la mejor parte. Es una subcuenta de mi línea de negocio. Tengo privilegios administrativos. Puedo reducir el límite o suspender la tarjeta instantáneamente desde mi teléfono. Así que le diste una tarjeta que funciona hasta que tú decidas que no. Henderson se rió entre dientes. Brutal. Necesario, corregí. Planea usar esa tarjeta para dar el pago inicial del apartamento. La firma está programada para este viernes. Vi la invitación en el calendario de su iPad. Viernes, reflexionó Henderson. Eso es en 3 días. Exactamente. Necesito que tengas la orden de protección de emergencia lista para presentarla el viernes por la mañana, dije. Tengo la grabación de vídeo de su arrebato de la semana pasada. La vez que tiró el jarrón y amenazó con quemar la casa si no dejaba de hacer preguntas. ¿Es suficiente? Henderson revisó el archivo de nuevo. Con el audio del conspirando para estafarte y el vídeo de la amenaza violenta, en el condado de Cook, sí, es suficiente para una orden ex parte. Eso significa que vamos al juez sin que Gary esté presente. El juez la concede basándose en la amenaza inmediata. El sheriff se la notifica y tiene 10 minutos para coger su cepillo de dientes y abandonar las instalaciones. Perfecto, dije. Salí de la oficina y revisé mi aplicación bancaria. La transferencia estaba completa. La cuenta conjunta, que Gary pensaba que era su alcancía personal para su nueva vida, era ahora un esqueleto. El dinero estaba seguro en el fideicomiso, intocable. Cuando llegué a casa, Gary estaba de buen humor. Demasiado bueno. Tarareaba en la cocina haciéndose un sándwich. Oye, Ann, dijo. ¿Viste el mercado hoy? Subió 50 puntos. No me di cuenta, dije, dejando mis llaves en el cuenco. Gary, moví algunos fondos hoy. Solo cosas de impuestos. La cuenta conjunta parecerá baja, pero no te preocupes, está invertida. Se detuvo, un destello de pánico en sus ojos. ¿Moviste? ¿A dónde? ¿Cuánto? La mayor parte, dije casualmente, abriendo la nevera. Steve dijo que necesitábamos compensar las ganancias de capital del negocio. Está bloqueado por 6 meses, pero tienes esa tarjeta de crédito que te di, ¿verdad? Así que estamos bien para los gastos diarios. El alivio inundó su rostro. De hecho, soltó un suspiro. Oh, vale. Sí, la tarjeta de crédito. Está bien. Movimiento inteligente, nena. Invertir es inteligente. No le importaba el efectivo porque pensaba que tenía el plástico mágico. Pensaba que la tarjeta de crédito era su billete de oro. No se daba cuenta de que acababa de seccionar su arteria principal y le había entregado un torniquete que yo podía apretar a voluntad. Por cierto, dijo, dando un mordisco a su sándwich. Los chicos tienen una quedada el viernes por la tarde en el bar. Celebrando el cumpleaños de Mike. Puede que llegue tarde. Viernes, repetí. Claro. Diviértete.
Sabía que no era el cumpleaños de Mike. El viernes era la fecha de la firma del apartamento. El viernes era el día en que planeaba firmar los papeles, pasar mi tarjeta para el depósito y luego entregarme los papeles del divorcio durante el fin de semana. Lo haré, sonrió. Va a ser un gran día. Sí, asentí, mirando el bloque de cuchillos en el mostrador. Ciertamente lo será. No tenía ni idea de que mientras él planeaba una celebración, yo planeaba un desalojo. 2 días antes del final, tuvimos una última actuación pública. Nuestros vecinos, los Johnson, organizan una barbacoa anual para dar la bienvenida al verano. Es una institución del vecindario. Hamburguesas, cerveza barata, niños corriendo por los aspersores y chismes volando más rápido que los mosquitos. Normalmente, Gary se la saltaba, alegando que tenía trabajo. Pero este año, insistió en que fuéramos. Deberíamos hacer acto de presencia, dijo, ajustándose el polo en el espejo. Parecer la pareja feliz. Mantener las apariencias, ¿verdad? Quería testigos. Quería que la gente nos viera actuando con normalidad para que cuando me diera el golpe, pudiera decirles a todos, no sé qué pasó. Simplemente se volvió loca. Caminamos hacia allí alrededor de las 2 de la tarde. La fiesta estaba en pleno apogeo y de pie junto a la nevera con un spritzer de vino blanco, estaba Linda. Por supuesto que estaba allí. Vivía a 3 calles, pero siempre estaba en las fiestas de nuestra manzana. Llevaba un vestido de verano un poco demasiado corto y un poco demasiado ajustado para una barbacoa familiar. Brenda, Gary, saludó, con voz chillona. Nos acercamos. Gary inmediatamente cogió una cerveza y se puso un poco demasiado cerca de ella. Hola, Linda, dije, poniéndome las gafas de sol para ocultar el asco en mis ojos. Gran asistencia, dijo Gary, mirando a su alrededor. Hablaba en voz alta, proyectando su voz. Tío, qué bien sienta relajarse. Brenda aquí me ha estado haciendo trabajar hasta los huesos, ¿verdad, cariño? Me rodeó los hombros con un brazo pesado. Se sentía como un yugo. Todos trabajamos duro, Gary, dije rígidamente. Oh, vamos, se rió, zarandeándome. Es una negrera. Sabes, Linda, no paro de decirle que necesita jubilarse. Mírala. Está estresada. Las arrugas se le están haciendo más profundas cada día. El pequeño grupo de vecinos a nuestro alrededor se quedó en silencio. Fue una broma incómoda y malintencionada. Linda se rió tontamente. Oh, para allá, Gary. Brenda tiene un aspecto distinguido. Además, a nuestra edad, no todas podemos parecer de 25. Puso morritos, alisándose el vestido, implicando claramente que ella era la excepción. Habla por ti, Gary le guiñó un ojo a Linda. Yo me siento de 25. Tengo un segundo aire en camino. Grandes cambios en el horizonte. Levantó su cerveza en un brindis a nadie en particular. Por los nuevos capítulos. Y por mejorar. Los vecinos intercambiaron miradas incómodas. Lo percibieron, la falta de respeto, la extraña energía entre Gary y Linda. Me quedé allí sintiendo el calor del sol y el calor de mi propia rabia. Se estaba burlando de mí en público. Esencialmente, estaba brindando por su aventura delante de mi cara. Decidí tantear el terreno. ¿Mejorar?, pregunté, mi voz fría. ¿Estás planeando comprar un coche nuevo, Gary? ¿Con qué dinero? El aire se heló. La sonrisa de Gary vaciló. Sus ojos se entrecerraron. Tengo recursos, Brenda. No lo sabes todo. Sé lo suficiente, dije enigmáticamente. Linda intervino, sintiendo la tensión. Entonces, Brenda, he oído que estás renovando la cocina de la casa del lago. ¿Vas a poner granito o cuarzo? No lo he decidido, dije, volviéndome hacia ella. Estoy pensando en derribarlo todo. A veces los cimientos están podridos, Linda. Y cuando los cimientos están podridos, no solo cambias las encimeras. Demueles toda la estructura y limpias la basura. La miré fijamente. Nos miramos a los ojos. Por un segundo, la máscara se deslizó.
Linda parecía aterrorizada. Vio algo en mi cara. No la amiga sumisa, sino la mujer de negocios que negociaba contratos con sindicatos de acero. Bueno, tartamudeó. Eso suena drástico. Es necesario, dije. Disculpen. Necesito una bebida fresca. Esta sabe agria. Me alejé, dejándolos allí de pie. Mientras me movía entre la multitud, oí fragmentos de susurros. ¿Viste cómo la miraba a Linda? ¿Por qué trata así a Brenda? Está borracho y ella parece harta. Fui al baño dentro de la casa de los Johnson para echarme agua en la cara. Me miré en el espejo. Gary tenía razón en una cosa. Parecía cansada. Pero no era el cansancio de la edad. Era el agotamiento de llevar un peso muerto. 2 días, le susurré a mi reflejo. Solo 2 días más. Cuando volví a salir, Gary y Linda estaban en un rincón susurrando intensamente. Gary parecía agitado. Linda parecía que intentaba calmarlo. Parecían conspiradores cuyo plan había encontrado un obstáculo. ¿Bien? Que suden. Caminamos a casa en silencio. Gary se quedó dormido en el sofá a las 6 de la tarde. Entré en su despacho, una habitación que rara vez usaba para trabajo real, y revisé su iPad. Estaba desbloqueado. Abrí su correo electrónico. Había una confirmación de la agente inmobiliaria. Viernes, 2 de la tarde. Firma en Lakeside Towers. Traer el cheque del depósito o la autorización de la tarjeta de crédito por $45.000. También vi un borrador de correo electrónico para el bufete de abogados de Henderson. Asunto, presentación de divorcio. Cuerpo, quiero notificárselo el lunes. Asegúrense de que los papeles estén listos. Quiero la custodia completa del perro solo para fastidiarla. Quería al perro. Mi Golden Retriever, Buster. El perro que paseaba cada mañana. El perro que Gary echaba de la habitación porque soltaba pelo. Eso fue todo. Podía llevarse el dinero. Podía llevarse el orgullo. Pero amenazar con llevarse a mi perro solo para hacerme daño, eso era una declaración de guerra nuclear. Borré el borrador para que no supiera que lo había visto. Luego subí, preparé una pequeña bolsa para Buster y la puse en el maletero de mi coche. No te preocupes, chico, susurré, rascando las orejas de Buster. Papá se va a un largo viaje. Y no va a volver. El viernes por la mañana llegó con un cielo del color de un moratón. Hacía humedad, el aire era espeso y pesado, amenazando una tormenta que no acababa de romper. Me desperté a las 5 de la mañana. No dormí. Me quedé en la cama escuchando roncar a Gary, memorizando el sonido para poder saborear el silencio más tarde. Me vestí con mi mejor traje, mi armadura para cerrar tratos, azul marino, líneas afiladas, tacones de infarto. Gary se despertó alrededor de las 8. Estaba nervioso. Se puso colonia. Demasiada. Llevaba su reloj de la suerte. ¿Gran día en la obra?, preguntó, mirando mi traje. Enorme, dije. Tengo muchos cabos sueltos que cortar. Yo también, sonrió, una sonrisa nerviosa y crispada. Me reúno con Mike y los chicos en el bar sobre el mediodía. Puede que llegue tarde. No olvides la cartera, dije. La tengo aquí mismo. Se palmeó el bolsillo donde descansaba la tarjeta de crédito negra, la trampa. Hasta luego, Brenda. No me dio un beso de despedida. Simplemente cogió sus llaves y salió. Silbaba mientras caminaba hacia la camioneta. Pensaba que caminaba hacia la libertad. Tan pronto como sus luces traseras desaparecieron por la esquina, saqué mi teléfono. Ejecutar, le envié un mensaje a Henderson. Luego llamé al cerrajero. ¿Puedes venir ahora? Se ha ido. Luego llamé a la compañía de seguridad. Necesito que me cambien los códigos de la alarma inmediatamente y que eliminen al usuario 2 del sistema. Durante las siguientes 3 horas, mi casa fue un hervidero de actividad. El cerrajero, un tipo fornido llamado Tony que había trabajado para mi empresa durante años, taladró los cerrojos. ¿Estás bien, Brenda?, preguntó mientras las virutas de metal caían al porche.
Mejor que nunca, Tony, dije. Instala los de alta resistencia, los de marco reforzado por dentro. Estaba haciendo las maletas. No las mías, las suyas. No las hice con cuidado. No doblé sus camisas. Cogí bolsas de basura de contratista de alta resistencia. Barrí su ropa del armario directamente a las bolsas, perchas y todo. Sus zapatos, sus artículos de aseo, su colección de revistas de golf. Todo fue a las bolsas. Arrastré las bolsas, 6 de ellas, a la acera. Parecía el día de la basura, pero no lo era. Era el día de la basura en un sentido espiritual. A las 11:30 de la mañana, Henderson llamó. El juez firmó la orden, dijo. Su voz era nítida. Orden de protección de emergencia concedida basándose en las amenazas de incendio provocado y violencia capturadas en tu vídeo. El sheriff tiene la documentación. Están en espera. Si aparece, puede ser arrestado si intenta entrar. Gracias, Arthur, dije. Además, añadió Henderson. Presentamos la petición de divorcio simultáneamente. Se le notificarán ambas cosas al mismo tiempo si viene a la casa, o podemos notificárselo en el bar. Que venga a la casa, dije. Quiero que vea las cerraduras. A las 12 del mediodía, recibí una notificación en mi teléfono de la aplicación bancaria. Alerta de transacción. $200 en O'Malley's Pub. Estado, aprobado. Estaba comprando una ronda de bebidas para sus amigos. Coraje líquido antes de la gran firma. Lo dejé pasar. Que se tomara una última copa a mi cuenta. A la 1:45 de la tarde, me senté en mi escritorio en el despacho de mi casa. Abrí el portal de administración bancaria en mi portátil. Busqué la subcuenta de la tarjeta de crédito que terminaba en 4598, la que estaba en el bolsillo de Gary. Pasé el ratón sobre el botón etiquetado, suspender cuenta / denunciar pérdida o robo. Esperé. Mi teléfono sonó a la 1:55 de la tarde. Era una videollamada. Respiré hondo. Era el momento. El momento que había estado ensayando en la ducha, en el coche, en mis sueños durante semanas. Contesté. La pantalla se llenó con el caos del bar. La cara roja de Gary. La sonrisa de suficiencia de Linda. La risa de sus amigos perdedores. Estoy finalizando el divorcio, nena, gritó. Escuché su discurso. Lo escuché presumir de llevarse la mitad. Lo escuché despedirme como su esposa. Y entonces hablé. Gary, dije, con voz firme. Antes de que celebres demasiado y antes de que firmes nada. ¿Qué? Se burló. Solo tengo una pregunta, dije. El ruido del bar pareció desvanecerse en el fondo. Oh, ¿y cuál es? Se mofó. ¿Se está riendo Linda? Pregunté amablemente. Porque la veo ahí. Hola, Linda. Linda se quedó helada. Sus ojos se abrieron como platos. No se había dado cuenta de que estaba en cámara. Supongo que no sabe, continué, mi voz bajando una octava, volviéndose letal, que estás a punto de poner el pago inicial de su apartamento en mi tarjeta de crédito. Gary parpadeó. Es mi tarjeta ahora, Brenda. Tú me la diste. En realidad, dije, mi dedo suspendido sobre el botón del ratón de mi portátil, te di una tarjeta vinculada a mi negocio. Y como yo soy la administradora, hice clic con el ratón. Un cuadro de confirmación apareció en mi pantalla. Tarjeta suspendida. Denunciada como robada. Acabo de cancelarla, dije. La he denunciado como robada, de hecho. Así que si intentas pasarla por $45,000 en unos 10 minutos, bueno, eso es un delito grave, Gary. Fraude con tarjeta de crédito. El color desapareció del rostro de Gary tan rápido que parecía un cadáver. Tú. No puedes, tartamudeó. Acabo de hacerlo, sonreí. Ah, y Gary, no te molestes en volver a casa. Las cerraduras están cambiadas. La policía tiene una orden de protección contra ti. Tu ropa está en la acera. Si pones un pie en mi entrada, vas a la cárcel. Me incliné hacia la cámara.
Feliz aniversario, cariño. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Era el tipo de silencio que se produce después de que una bomba explota, antes de que empiecen los gritos. Durante 5 segundos sólidos, Gary simplemente miró la pantalla del teléfono. Su boca colgaba abierta, un trozo de pretzel a medio masticar visible en su lengua. La arrogancia, el pavoneo, la energía de hombre grande, se evaporó al instante, reemplazada por un pánico puro y sin adulterar. Linda fue la primera en reaccionar. Agarró el brazo de Gary. ¿Qué ha dicho? ¿Qué quiere decir con que la tarjeta está cancelada? Su voz era chillona, cortando el ruido de fondo del bar. Gary, la firma es en 20 minutos. Tenemos la cita. Gary miró a Linda, luego al teléfono, luego de nuevo a Linda. Parecía una rata atrapada en un laberinto que de repente se había incendiado. Brenda, graznó. Estás bromeando. No puedes hacer esto. Ese dinero era nuestra inversión. Mi inversión, lo corregí. Y decidí desinvertir en activos malos, es decir, en ti. Te demandaré, gritó, tratando de recuperar el control para su audiencia de compañeros de bebida. Me lo llevaré todo. Le diré al juez que me cortaste financieramente. Adelante, dije con calma. Díselo al juez. Dile cómo planeabas usar los fondos maritales para comprar un nido de amor para tu amante. Háblale del fraude. Háblale de las amenazas que hiciste de quemar mi casa, que por cierto, tengo en vídeo y ya he presentado al tribunal. Vídeo, susurró Gary. Cada habitación, Gary, dije. Lo he visto todo. Lo he oído todo. Te oí llamarme, vieja bruja, en el balcón. Te oí conspirar para desangrarme. Linda jadeó. Apartó la mano de su brazo como si fuera radiactivo. Lo supo. En ese instante, supo que el juego había terminado. Ya no estaba mirando a un ricachón que la mantenía. Estaba mirando a un hombre de mediana edad arruinado con cargos penales pendientes. Gary, siseó Linda. ¿Funciona la tarjeta o no? Tiene que funcionar, tartamudeó Gary. Miró al camarero que pasaba. Oye, déjame pagar la cuenta. Buscó a tientas la tarjeta negra. La arrojó sobre la mesa con manos temblorosas. Pásala. Solo pásala por las bebidas. Observé en alta definición. El camarero tomó la tarjeta. Caminó hacia el terminal. Gary contuvo la respiración. Linda contuvo la respiración. Incluso sus amigos borrachos dejaron de reír y observaron. El camarero la pasó. Frunció el ceño. La pasó de nuevo. Volvió a la mesa. Señor, ha sido rechazada. La máquina dice, retener tarjeta, robada. El camarero retiró la tarjeta. Tengo que quedármela, señor. Política del banco. No. Gary se abalanzó sobre ella. Devuélvemela. Es un error. ¿Está loca? Señor, no me toque. El camarero dio un paso atrás. ¿Tiene otra forma de pago? Gary se palpó los bolsillos. Miró a Linda. Nena, puedes. ¿Tienes tu tarjeta? La mirada que Linda le dirigió podría haber congelado el infierno. Era una mirada de pura repulsión. Mi tarjeta, escupió. Me dijiste que te encargabas de esto. Me dijiste que tenías liquidez. La tengo. La tendré, suplicó Gary. Es solo un fallo técnico. Brenda nos está jugando una mala pasada. No te estoy jugando una mala pasada, Gary, dije a través del teléfono, mi voz nítida y clara. Estoy finalizando el divorcio, tal como querías. Linda se levantó. Cogió su bolso. Me voy. Linda, espera, gritó Gary. ¿El apartamento? ¿La cita? No hay apartamento, idiota, gritó Linda. Estás arruinado. No tienes casa. No voy a hundirme contigo. Salió furiosa del encuadre. Gary la vio irse, su rostro desmoronándose. Volvió a mirar el teléfono.
A mí. Brenda, gimió. Por favor, no hagas esto. Yo. ¿Te quiero? Me reí. Fue una risa genuina. No me quieres a mí, Gary. Quieres mi cartera. Y mi cartera acaba de presentar una orden de alejamiento. Alcancé el botón rojo de finalizar llamada. No vuelvas a casa, dije una última vez. La policía está vigilando la entrada. Toqué la pantalla. La conexión se cortó. El caos, el ruido, la cara patética de mi exmarido. Todo se desvaneció, reemplazado por el tranquilo y silencioso fondo de pantalla de mi teléfono. Me recliné en mi silla. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por adrenalina. Por la pura descarga eléctrica de recuperar mi poder. Me miré las manos. No temblaban. Estaban firmes. No necesité una cámara en la oficina de la agente inmobiliaria para saber lo que pasó después, pero los rumores en un pueblo pequeño son más rápidos que la fibra óptica. Además, la agente, Sara, es amiga de una amiga de mi contable. Recibí el informe completo más tarde. Aparentemente, Gary no se rindió. El autoengaño es una droga poderosa. Después de que Linda saliera furiosa del bar, la persiguió por el aparcamiento. Debió convencerla de que era solo un fallo técnico, un bloqueo de seguridad porque la transacción era grande. Probablemente le prometió que escribiría un cheque o que tenía dinero en efectivo escondido. De alguna manera, la arrastró a la cita en Lakeside Towers. Imaginen la escena. Gary sudando, oliendo a cerveza rancia y desesperación. Linda, con el rímel corrido, los brazos cruzados, con cara de querer estar en cualquier otro lugar. Y Sara, la pulcra agente, esperando con los contratos. Estamos listos para firmar, anunció Gary, golpeando la mano sobre el escritorio. Disculpen lo de la tarjeta. Mi exmujer está jugando sucio. Pero tengo los números de cuenta aquí mismo. Intentó darles el número de ruta de la cuenta conjunta, la que yo había vaciado 3 días antes. Sara hizo la verificación. Señor Miller, dijo Sara, bajándose las gafas por la nariz. Esta cuenta tiene un saldo de $4.000. El depósito requerido es de $45.000. Vuelve a comprobarlo, gritó Gary. Hay $80.000 ahí. Había, dijo Sara, hasta el lunes. Parece que los fondos fueron transferidos. Gary se puso morado. Se dio cuenta entonces de que no solo había cortado la tarjeta de crédito. Había arrasado la tierra. Luego vino el golpe de gracia. El teléfono de Linda sonó. Era una notificación de un blog inmobiliario local o quizás solo un mensaje de texto de un amigo que estaba en el bar. La noticia corrió como la pólvora. Gary Miller está arruinado. Su mujer lo echó de casa. Linda se levantó. Esta vez no gritó. Se quedó fría. Me mentiste, dijo. Nena, puedo arreglarlo, suplicó Gary. No puedes arreglar nada, dijo ella. Eres un perdedor, Gary. Eras un perdedor cuando te conocí y eres un perdedor ahora. No voy a perder mi reputación por un hombre que ni siquiera puede invitarme a una copa, y mucho menos a un apartamento. Salió de la oficina. Se subió a su coche y se fue, dejándolo allí de pie con nada más que una transferencia bancaria rechazada y una resaca severa. De vuelta en mi casa, el sol se estaba poniendo. El aire se enfriaba, pero la tensión aumentaba. Sabía que venía. No tenía a dónde más ir. Me paré junto a la ventana delantera, detrás de la cortina. Mi teléfono vibró. Era la alerta del sistema de seguridad. Movimiento detectado en la entrada. Un taxi se detuvo. Gary ni siquiera tenía su camioneta. Debía estar demasiado borracho para conducir. O quizás Linda se llevó las llaves por despecho. Salió tropezando del taxi. Miró la casa. Su casa. Mi casa. Vio las bolsas. 6 bolsas de basura negras y resistentes alineadas pulcramente en la acera como soldados. Las miró fijamente. Pateó una. Un zapato de golf se cayó. Miró la puerta principal. Subió los escalones.
Su rostro se contrajo de rabia. Metió su llave en la cerradura. No giró. La meneó. Empujó. Golpeó la madera con el hombro. El nuevo cerrojo reforzado no se movió. Brenda, gritó. ¡Abre la maldita puerta! Yo vivo aquí. No respondí. Solo observé. Cogió una silla del porche y la levantó, como si fuera a romper la ventana. Fue entonces cuando presioné el botón de mi teléfono. Llamar al 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Mi marido, del que estoy separada, está intentando entrar por la fuerza en mi casa, dije claramente. Tengo una orden de protección de emergencia activa contra él. Es violento y actualmente está rompiendo muebles en mi porche. Los agentes ya están en camino, señora, dijo la operadora. Hemos recibido llamadas de sus vecinos. Miré al otro lado de la calle. Los Johnson estaban en su porche. La señora Higgins de al lado miraba a través de sus persianas. Todo el vecindario estaba viendo al rey del castillo tener un colapso en su propio jardín. Gary tiró la silla. Rebotó en la pared de ladrillo. Cayó de rodillas, sollozando. No era un sollozo triste. Era el llanto furioso y engreído de un niño pequeño al que le habían dicho no por primera vez en su vida. Luces azules destellaron al final de la calle. Tomé un sorbo de mi té. Earl Grey, caliente, justo como me gusta. 2 coches patrulla se detuvieron. 4 agentes salieron. No era una visita de cortesía. Era una acción de cumplimiento de la ley. Gary todavía estaba en el porche, golpeando la puerta con el puño. Déjame entrar. Es mi casa. No puedes robarme mi casa. Señor, gritó un agente, con la mano en la funda de su pistola. Aléjese de la puerta. Ahora. Gary se giró, con aspecto salvaje. Cambió las cerraduras. Eso es ilegal. Yo vivo aquí. Señor, ¿es usted Gary Miller? Sí, soy la víctima aquí. Señor Miller, el agente subió por la entrada sosteniendo un papel. Tenemos una orden de protección firmada por el juez Walters esta mañana. Debe abandonar estas instalaciones inmediatamente y mantenerse a 500 pies de distancia de Brenda Miller. Eso es mentira, gritó Gary. Señaló la ventana donde yo estaba de pie. No podía verme, pero sabía que estaba allí. Los está manipulando. Está loca. Señor, dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda, dijo el agente, su paciencia agotada. ¿Por qué? Por alteración del orden público, intento de allanamiento de morada y violación de una orden judicial. Está bajo arresto. Observé cómo lo esposaban. El metal hizo clic. Fue el sonido más satisfactorio que había oído en mi vida. Mejor que cualquier te quiero que él hubiera fingido. Lo llevaron por la entrada. Tropezaba, gritando obscenidades. Pasó junto a las bolsas de basura en la acera. Mis cosas, gritó. Tiró mis trajes de Armani. Haremos que un agente recoja sus artículos esenciales más tarde, dijo el agente, empujándolo al asiento trasero del coche patrulla. Mientras el coche se alejaba, salí al porche. El aire de la tarde era fresco. El vecindario estaba de nuevo en silencio. Los Johnson, al otro lado de la calle, levantaron una mano en un saludo tímido. Les devolví el saludo. No estaba avergonzada. Estaba liberada. Bajé los escalones hasta la acera. Revisé las bolsas para asegurarme de que no se hubieran derramado. Quería que tuviera su ropa. Quería que tuviera exactamente lo que le pertenecía y nada más. Mi teléfono sonó. Era Henderson. Sucedió. Está en la parte trasera de un coche patrulla, dije. Bien, dijo Henderson. Eso consolida la violación. No volverá a entrar en esa casa en mucho tiempo. Me encargaré de que su abogado, si consigue uno, recoja sus pertenencias de un trastero. No las dejes en la acera. Queda mal para el tribunal. Haré que las trasladen a un trastero mañana, dije. Brenda, Henderson hizo una pausa. ¿Lo hiciste bien? La mayoría de la gente se rinde.
Tú no. Me rendí durante 25 años, Arthur, dije. Ya he terminado de rendirme. Esa noche, la casa se sentía enorme, pero no vacía. Se sentía limpia. Por primera vez en años, el aire no olía a su cerveza rancia ni a su resentimiento. Olía a brillantador de limón y a posibilidad. Dormí en medio de la cama tamaño king. Buster, mi perro, saltó y se acurrucó a mis pies. Gary odiaba al perro en la cama. Tu cama ahora, amigo, susurré. A la mañana siguiente, comenzaron las consecuencias. Gary llamó desde la cárcel del condado. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Brenda, por favor. La he fastidiado. Lo siento. Paga mi fianza. No tengo a nadie. Linda no contesta. Mamá está en Florida. Por favor, nena. Te quiero. Lo escuché una vez. Luego lo guardé. No para volver a escucharlo, sino como prueba. Prueba de su ciclo. Abuso, descarte, arrepentimiento, intento de volver a atraer. Es un patrón de libro. Y yo había cerrado el libro. Llamé a la empresa de trasteros. Necesito una unidad pequeña. Pagada por adelantado por un mes. Después de eso, si el propietario no paga, pueden subastarla. Contraté a 2 chicos del vecindario para que llevaran las bolsas al trastero. Le envié el código al teléfono de Gary. Tus pertenencias están en U-Story. Unidad 4B. Código 1234. El alquiler está pagado por 30 días. Buena suerte. Luego bloqueé su número. La batalla legal que siguió fue menos una lucha y más un desmantelamiento sistemático. Gary intentó contratar a un abogado, un tipo llamativo de las vallas publicitarias que prometía derechos de los padres. Pero los abogados necesitan anticipos, y Gary no tenía dinero. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo o canceladas. No tenía acceso a los fondos conjuntos. Linda lo había abandonado. Terminó con un mediador designado por el tribunal para las audiencias iniciales. Nos reunimos en una sala de conferencias 3 semanas después. Gary se veía terrible. Había perdido peso. Llevaba un traje arrugado, probablemente uno de las bolsas. No me miraba a los ojos. Henderson lo expuso todo sobre la mesa. La reclamación por disipación de activos fue nuestro martillo. Señoría, le dijo Henderson al mediador. El señor Miller gastó aproximadamente $40,000 de fondos maritales en su amante, la señorita Linda Davis, durante los últimos 6 meses. Tenemos recibos de hoteles, joyas, cenas y viajes. La ley de Illinois requiere que esta cantidad sea reembolsada al patrimonio conyugal antes de cualquier división de activos. El mediador miró la pila de recibos. Miró a Gary. ¿Es esto cierto, señor Miller? Gary tartamudeó. Yo. Estábamos separados en mi mente. El matrimonio había terminado. El matrimonio termina cuando el juez dice que ha terminado, espetó el mediador. Hasta entonces, ese dinero pertenecía a la comunidad. Le debes 40,000 al patrimonio. Luego vino la valoración del negocio. Gary quería la mitad de Brenda's Reno and Design. Yo ayudé a construir esa empresa, argumentó Gary. Le di consejos. La apoyé. Señor Miller, interrumpió Henderson. Tenemos declaraciones de impuestos que muestran que usted ha hecho 0 contribución financiera a la empresa. Tenemos declaraciones juradas de empleados que afirman que nunca ha trabajado un día allí. Y tenemos grabaciones de audio de usted conspirando para desangrar la empresa. Eso constituye una intención de dañar el negocio. Ningún juez le otorgará acciones en una empresa que usted intentó destruir activamente. Gary se desplomó en su silla. Estaba viendo cómo su billete de lotería se convertía en una multa de aparcamiento. Al final, el acuerdo fue brutal para él. Me quedé con la casa. Me quedé con el 100% de mi empresa. Me quedé con mi jubilación y el fideicomiso. Gary se quedó con su camioneta, que yo pagué para no ser responsable del préstamo, su ropa y un pequeño pago en efectivo de $20,000,
que era su parte del patrimonio de la casa menos los 40.000 que malgastó en Linda y los honorarios legales que causó. $20.000. Eso fue con lo que se fue después de 25 años. Eso ni siquiera cubriría un año de alquiler en un apartamento decente. Esto no es justo, lloró Gary cuando vio los números finales. Justo, levanté la vista de los papeles. Justo sería que me pagaras por el daño emocional que causaste. Justo sería que me devolvieras los 20 años de mi juventud que desperdicié apoyando a un hombre que me resentía por mi éxito. Esto no es justo, Gary. Esto es misericordia. Firma los papeles. Firmó. Su mano temblaba. Mientras salíamos del juzgado, Gary intentó acercarse a mí una última vez. Brenda, dijo. ¿Qué se supone que haga? ¿A dónde se supone que vaya? Eres un hombre de visión, Gary, dije, citando sus propias palabras. Estoy segura de que tienes grandes ideas en camino. Me puse las gafas de sol y caminé hacia mi coche. No miré atrás. Quizás se pregunten qué pasó con los tortolitos. El karma, resulta, no es solo un concepto. Es un boomerang. Y cuando lo lanzas con suficiente fuerza, vuelve rápido. Linda no solo perdió a Gary. Perdió su posición social. En los suburbios, la reputación es una moneda. Cuando la historia se supo, y me aseguré de que la versión correcta se supiera, que Linda había intentado estafar a una amiga y terminó con un amante arruinado y sin hogar, las puertas se cerraron. La echaron del club de lectura. No la invitaron a la gala de verano. Incluso los agentes inmobiliarios que solían cotillear con ella comenzaron a cotillear sobre ella. Se volvió radiactiva. Intentó enviarme un mensaje de texto unos 2 meses después del divorcio. Brenda, te extraño. Nos extraño. Él me manipuló a mí también. Fui una víctima como tú. ¿Podemos tomar un café? No la bloqueé de inmediato. Envié una respuesta. Una foto. Era una foto de las bolsas de basura en la acera. Aquí es donde pertenece la basura, Linda. No vuelvas a contactarme. Luego la bloqueé. Más tarde oí que se mudó a un pueblo más pequeño en Wisconsin para vivir con su hermana. Buen viaje. En cuanto a Gary, se gastó los $20.000 del acuerdo en 3 meses. Intentó iniciar un negocio de consultoría que fracasó inmediatamente porque no tiene habilidades. No pudo pagar el alquiler de su apartamento. Terminó exactamente donde merecía estar, en el sótano de su madre. Su madre, una mujer que siempre me dijo que no era lo suficientemente doméstica para su hijo, ahora estaba atrapada manteniendo a un hombre de 55 años que jugaba a videojuegos y se quejaba del mundo. Lo vi una vez, unos 6 meses después. Estaba en el supermercado. Él estaba en la fila de la caja delante de mí. Parecía más viejo. Llevaba una camiseta manchada. Estaba comprando una pizza congelada y un paquete de 6 cervezas baratas. Discutía con la cajera por un cupón que había caducado. Podría haberle saludado. Podría habérselo restregado en la cara, pero no lo hice. Simplemente empujé mi carro a otra fila. No valía la pena el aliento. Era un extraño. Una lección que había aprendido en el pasado. Ha pasado un año desde que se finalizó el divorcio. Mi casa se ve diferente ahora. Derribé la pared de la cocina. La renovación que estaba mirando el día que me llamó. Ahora es abierta, aireada y llena de luz. Pinté el dormitorio de un suave verde salvia. Compré sábanas nuevas. Compré un coche nuevo. Mi empresa tuvo su mejor año. Sin el estrés de Gary arrastrándome en casa, mi creatividad explotó. Acabamos de conseguir un contrato para rediseñar la biblioteca de la ciudad. Pero el mayor cambio está dentro de mí. Solía pensar que estar sola significaba sentirse sola. Me aterrorizaba la silla vacía en la mesa de la cena. Ahora, amo esa silla. Esa silla representa la paz. Representa una vida en la que nadie me miente, nadie me roba y nadie me hace sentir pequeña. Me uní a un club de senderismo. Empecé a tomar clases de alfarería los jueves por la noche. Mis manos están cubiertas de arcilla, no de recibos. La semana pasada,
Conocí a un hombre en el club de senderismo. Se llama Robert. Es un arquitecto jubilado. Me invitó a tomar un café. No estoy buscando una enfermera ni una banquera, me dijo, sonriendo. Solo busco una buena conversación. Pagamos la cuenta a medias. Fue lo más romántico que me ha pasado en décadas. No sé a dónde irá, y no me importa, porque por primera vez en mi vida, estoy completa por mí misma. Estoy sentada en mi jardín ahora, escribiendo esto. Buster persigue una mariposa cerca de las hortensias. El sol se está poniendo, proyectando un brillo dorado sobre la casa que construí, la vida que reclamé. Señoras, si están escuchando esto y sienten ese nudo en el estómago, si sienten que están caminando sobre cáscaras de huevo, si sienten que están pagando por el privilegio de ser faltadas al respeto, confíen en su instinto. Revisen los números y no tengan miedo de cambiar las cerraduras. Ustedes son las arquitectas de su propia vida. No dejen que nadie más sostenga la pluma. Gracias por escuchar mi historia. Si disfrutaron viendo cómo se hacía justicia, por favor compartan este vídeo con una amiga que pueda necesitar escucharlo. Manténganse fuertes y recuerden, la mejor venganza es una vida bien vivida. Mirando hacia atrás en el viaje de Brenda, presenciamos más que una simple victoria sobre la traición, vemos el magnífico despertar de la autoestima. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que la amabilidad nunca debe confundirse con la debilidad, y que el silencio es a menudo la estrategia más ruidosa de una persona que se prepara para recuperar su poder. La verdadera dignidad no consiste en no caer nunca, sino en el coraje de levantarse, sacudirse el polvo y negarse a aceptar nada menos que el respeto que mereces. Enseñamos a la gente cómo tratarnos por lo que permitimos, lo que detenemos y lo que reforzamos. Que esto sirva como testimonio de que tú eres la arquitecta suprema de tu propia felicidad y nunca es demasiado tarde para eliminar la toxicidad y construir un futuro que honre quien realmente eres. Si encontraron valiosa esta lección sobre resiliencia y respeto propio, por favor compartan sus pensamientos o simplemente comenten bien a continuación. Realmente apreciamos su participación y esperamos crecer con ustedes en la próxima historia.